¿Qué une a Capusotto con López Rega? ¿Y qué diría John William Cook de Alberto Samid? ¿Aceptaría Evita la pizza con champán de Carlos Menem? Porque si peronistas son todos, ¿será que el peronismo ya no es nada? Para pensar el hecho maldito del país burgués, Emiliano Tuala presenta Peronismo para Todos. Vamos a hablar de los dos grandes discursos antiperonistas surgidos de aquellos espacios sociales y políticos que lucharon y luchan contra el peronismo, y estos los dividiremos en dos tipos que son la izquierda y la derecha. Comenzaremos por los antiperonistas de derecha y nos referiremos a ello a partir de lo que llamamos el relato oligárquico. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de la oligarquía argentina estamos hablando de una típica oligarquía latinoamericana, básicamente conformada por iglesia, ejército y latifundistas, un triángulo de poder muy conservador y precapitalista. La idea después de oligarquía se va a ir extendiendo y va a abarcar a lo que es la burguesía o la gran burguesía o la burguesía concentrada. Entonces cuando hablamos de oligarquía hablamos de estos sectores que mencioné, pero también de la alta burguesía. ¿Qué decía la oligarquía del peronismo? Bueno, decía lo siguiente: Argentina era un país feliz hasta que llegó Perón y generó un caos. A su vez, lo que hizo Perón fue aprovecharse de los trabajadores y los pobres que mayormente no estaban conformes con su realidad y los usó para su proyecto político. Acá en este relato hay algo que rompe los ojos, o los oídos en este caso. ¿Cómo puede ser que Argentina fuese un país perfecto e ideal hasta que llegó Perón si estaba lleno de pobres y gente disconforme a la cual Perón usó para su proyecto político o habría usado? Esta es la gran contradicción del relato oligárquico, establecer que había un país ideal, reconociendo a su vez que buena parte de la sociedad no la pasaba bien en él. Ahora, ¿esto es necesariamente una contradicción? No tiene por qué serlo. Después de todo, y lo hablamos en el capítulo anterior, para los oligarcas la nación son ellos representan la tierra, las riquezas, tradiciones, la bandera, las instituciones, en definitiva la patria, y por lo tanto, si los oligarcas vivían bien antes del peronismo y ellos son la nación, es lógico que concluyesen que antes del peronismo la nación estaba bien. Acá nos vamos a meter en un punto que es interesante, y es la idea de civilización-barbarie, que todo se reduce finalmente a una lucha entre civilización y barbarie. ¿De dónde viene esta idea? Veamos, en 1845 Domingo Faustino Sarmiento escribe Facundo, o Civilización y Barbarie, y en esta obra dice lo siguiente: la Europa refinada, Norteamérica, las ciudades en general son la civilización y el progreso, mientras que los gauchos, los indios y todas las poblaciones originarias del mundo periférico conforman lo bárbaro, el atraso y lo peor de la humanidad. Sarmiento plantea entonces la necesidad de que los civilizados se impongan por sobre los bárbaros, utilizando cualquier método y civilizando al precio que fuere. Incluso Sarmiento llegará a decir, bueno, para civilizar a Argentina no importa toda la sangre de gauchos que haya que derramar. Dice, bueno, él incluso pide en algunos textos sangre de gaucho, toda la que sea necesaria. Sí, imitar aquella oleada que los estadounidenses realizaron para cooptar la zona oeste, digamos, ¿no? Exactamente. Al costo que sea. Es el mismo razonamiento. La oligarquía argentina va a tomar esta dicotomía de civilización y barbarie y que van a decir, bueno, nosotros somos los civilizados y los peronistas son la barbarie. Entonces la lucha será entre ya no peronistas o antiperonistas, según la oligarquía, sino que van a decir, bueno, la cosa es entre los ilustrados y los brutos, entre los sabios y las bestias. Obviamente las bestias son los peronistas y son usados por Perón, que el general le tiende trampas a las bestias, y las bestias, como no tienen cultura, caen en las trampas del general. Voy a poner un solo ejemplo para ilustrar esto de civilización y barbarie, que es Las patas en la fuente, un episodio de la historia argentina del que se ha hablado y escrito muchísimo. El 17 de octubre del 45, cuando las masas se movilizan exigiendo la liberación de Perón, varios trabajadores descalzos meten sus patas en la fuente de Plaza de Mayo. ¿Qué venía a representar este gesto que parece muy menor? Bueno, representaba el avance de los trabajadores, su irrupción en la historia y bueno, su osadía, su atrevimiento. Pero para la oligarquía, ¿qué representaba esto? Bueno, era otra señal de que los peronistas eran bárbaros, tan bárbaros que eran capaces de meter sus patas sucias en la fuente, que es una fuente pública, es un monumento de la nación. El antiperonismo de derecha se escandalizó con aquel episodio que demostraba que los peronistas no tenían buenas costumbres, no tenían decoro, eran irrespetuosos. La lucha de la oligarquía argentina será siempre por volver a las raíces, por recuperar, la derecha argentina, la oligarquía es una oligarquía nostálgica, siempre querrá volver a un país perdido y glorioso que estaba antes del peronismo y en el que los civilizados, es decir, una élite ilustrada, gobernaba y dominaba a los bárbaros. Y acá se torna necesaria una puntualización.
Este relato, que es oligárquico desde su concepción, penetrará fuertemente en las clases medias urbanas, especialmente en la porteña, y estas clases medias fueron y son profundamente antiperonistas. La oligarquía y las clases medias repetirán hasta el cansancio que el peronismo se aprovecha de la gente ignorante, de los pobres y de los extranjeros, y les da ciertos beneficios a cambio de votos. Algo que todos, alguna vez, aunque no seamos argentinos, peronistas o antiperonistas, seguramente hayamos escuchado en nuestro país. Incluso ahora en Argentina, cuando hay elecciones, siempre en lo que son las provincias del norte, siempre vuelve el tema bueno, el peronismo gana en las provincias donde la gente es más inculta y se les dan planes. En un nivel educativo. Que no tienen nivel educativo, como sí tenemos nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires, que votamos a Macri. Claro. ¿No? Porque somos gente que es muy civilizada. Tenemos capacidad de discernir. Claro, y eso te deja al límite del voto calificado, que es algo que siempre está cerca de discutirse cuando el peronismo gana en las Más en provincias del norte. Argentina, que a nivel territorial hay como una segmentación, una división en términos económicos, Sí, culturales y tremenda. demás, muy fuerte. Ahora vamos a meternos en el relato de la izquierda antiperonista y será interesante observar cómo tiene puntos en común con lo que argumenta el antiperonismo de derecha. Cuando hablamos de la izquierda argentina, hablábamos básicamente de los partidos comunista y socialista, así como de otros partidos menores y de pensadores e intelectuales independientes. ¿Cuál es, grosso modo, el relato de la izquierda antiperonista? Bueno, es el siguiente. En Argentina había una clase obrera bastante organizada que iba a por la revolución del socialismo. Pero llegó Perón, les concedió beneficios a los trabajadores, los engañó y de ese modo frenó la revolución que estaba por llegar. Por lo tanto, Perón es un invento del capitalismo para impedir el socialismo en Argentina. Además, Perón era nazifascista, por lo que era parte del eje del mal y había que combatirlo como fuese. Lo que haremos ahora será discutir este discurso que en mayor o menor medida comparten los espacios del antiperonismo de izquierda. Lo primero que podemos cuestionar es que en Argentina hubiese un proletariado fuerte, organizado y a punto de hacer la revolución. Cuando Perón comienza a trabajar con los sindicatos desde el Estado antes de ser presidente, Argentina ensayaba una tímida industrialización y no era demasiado fuerte el peso de los sindicatos. La mayoría de los obreros que llegaban del campo a las ciudades buscando conseguir trabajo en alguna fábrica llegaban sin formación política y los lenguajes rebuscados y demasiado teóricos de los sindicalistas anarquistas, comunistas y socialistas no resultaban atractivos. Además, todas estas corrientes, por supuesto, siempre peleadas entre ellas. Así se da el hecho de que las masas de trabajadores no se sentían representadas por los líderes sindicales de la izquierda tradicional. Pensemos un ejemplo, un muchacho tucumano de 25 años que trabajaba de peón en una estancia y que un día se lanza a una ciudad, por ejemplo, pensemos en la provincia de Buenos Aires, se lanza a buscar trabajo. Termina en una fábrica de zapatos y su dirigente sindical es un socialista o un comunista que le empieza a hablar de las diferencias con comunistas o socialistas, con los anarquistas, la URSS, las teorías sobre el paso al capitalismo, luego el socialismo, Trotsky, los aliados, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto llega Perón y le habla en un lenguaje bien simple, no le habla de utopías, ni de promesas lejanas, ni de países extraños que la persona no conoce, ni le explica de complejas teorías políticas, sino que le da una casa, todo tipo de derechos laborales, aumento de sueldo, hospitales y una escuela para sus hijos. La mejor escuela que pueda haber. Esta es la forma simple en la que Perón consiguió el apoyo de las grandes masas de trabajadores. Perón no le quitó a la clase obrera a los partidos de izquierda argentinos porque directamente ellos nunca tuvieron a la clase obrera de su lado de un modo significativo. Perón no impidió la revolución socialista en Argentina porque los partidos de izquierda de ese país no tenían peso político, electoral ni sindical como para hacer tal cosa, ni lo tienen aún hoy. Electoralmente siguen siendo muy minoritarios. Lo segundo a analizar es la idea de que, dándoles numerosos beneficios a los trabajadores, Perón impedía la revolución y así contentaba a las clases dominantes que eran quienes lo habían puesto en ese lugar. Esto es muy discutible, para empezar, porque serán los grandes grupos de poder los que derrocarán a Perón. Pero además, si Perón ya les daba innumerables beneficios a los trabajadores y en el presente, ¿por qué los trabajadores debían enfrentar a Perón en pos de una utopía que le vendían de otro país? Los partidos de izquierda siempre quieren hacer la revolución para, entre otras cosas, darles a los trabajadores una vida mejor. Pero en el primer peronismo esa vida mejor no se las prometía a nadie, sino que directamente se la daban Perón y Evita. Así, la izquierda argentina va a sufrir el hecho de que el peronismo le robe todas sus banderas y le anule todas sus utopías. Hay un caso que también es interesante, que es el del voto femenino. El voto femenino se lleva a la práctica en el 47, se decreta en el 47,
y es impulsado por Evita, y Evita se va a ganar el odio de todos los partidos de izquierda y de todas las feministas de la época, que le van a decir, nosotros hace 30 años que venimos peleando por el voto femenino en la Argentina, y Evita le va a decir, bueno, pero lo tenían en un cajón y yo llegué al gobierno y lo puse a la práctica, y por lo tanto soy yo la persona que se va a llevar el rédito político de haber conseguido el voto femenino en la Argentina. Y bueno, y ahí también, nuevamente, en ese caso, el peronismo anula a la izquierda, que queda desarmada, queda sin discurso. Otra cosa interesante que debemos mencionar es, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? El hecho de cómo el peronismo anuló las luchas de la izquierda. También vamos a mencionar la idea de que Perón se aprovechaba de los trabajadores y se abusaba de su falta de cultura política de instrucción. La idea es más o menos esta: el general les concedía derechos a los obreros para que estos ignorantes no se inclinasen por la izquierda y efectivamente no hiciesen la revolución. Esta idea, más allá o más acá, tiene un punto en común con algo que vimos hace unos minutos, que es la dicotomía de civilización y barbarie. La izquierda argentina será muchas veces, mayormente, una izquierda ilustrada, blanca y porteña, que hablará de la clase obrera como un símbolo, una figura de referencia, pero que en la práctica tendrá serios problemas para entenderse con ella, llegando incluso a subestimarla o a despreciarla, cuando no a atacarla. Una izquierda ilustrada. Una izquierda ilustrada, que en ese punto sí tiene mucho que ver con la derecha ilustrada. Sí. Otra parte del relato antiperonista de izquierda que merece ser atendida es la idea de que, bueno, el peronismo es nazifascismo y que por lo tanto es de buen demócrata oponérsele, sea uno de izquierda o de derecha. Es verdad también que la derecha usará esto de que Perón era un nazi, pero en su discurso este elemento no será central, como sí lo será en la izquierda. ¿Por qué? Porque a la izquierda se le complica mucho para justificar su acérrimo antiperonismo. Entonces dice, bueno, en realidad lo que vamos a cuestionar es que Perón era fascista y por eso nos vamos a aliar con cualquiera que sea antifascista. Indudablemente, Perón tuvo simpatías fascistas y el peronismo supo de rasgos autoritarios. Pero de ningún modo el peronismo fue fascismo, entre muchísimas otras razones, porque no instauró un sistema de represión masiva, no había campo de concentración, y porque, y esto sí que es fundamental, jamás defendió el racismo biologicista. Muy por el contrario, el peronismo incluye a los inmigrantes, a los desplazados, a los cabecitas negras que venían del interior, a los morochos. Si en este sentido queremos buscar fascismo, lo encontraremos más bien en la oligarquía y las clases medias antiperonistas, que aborrecerán el carácter inclusivo e integrador del peronismo, y todo el mundo ha leído insultos. Bueno, los negros votan votan al peronismo, ahí vienen los morochos con los planes. Bueno, si hay algo que es más parecido al fascismo que el peronismo, es el antiperonismo. Pero bueno, la izquierda va a decir que Argentina era un país del eje del mal y que debía por eso enfrentarse a Perón en alianza con quien fuera. Y para eso se unen a Estados Unidos y a todos los liberales del mundo. Acá también podemos hacer un paréntesis y decir, bueno, cómo el peronismo tiene la virtud de ser el gran movimiento nacional, porque el peronismo no lo dirigía a nadie desde afuera, y sin embargo el antiperonismo de izquierda va a estar muy cercano a la Unión Soviética y a las decisiones de Stalin, y el antiperonismo de derecha va a estar muy cercano a Estados Unidos. Entonces el peronismo se reivindica como el gran movimiento nacional y de la patria. Con todo lo que vimos es que entendemos que la izquierda antiperonista, dividiendo entre fascismo y democracia, termina muchas veces aliada a la derecha para enfrentar al peronismo. Por ejemplo, en el primer peronismo, los comunistas y los socialistas marcharon defendiendo a la Iglesia Católica, que era atacada por el gobierno peronista, lo cual es una paradoja importante. Igual que en 2008, cuando la llamada crisis del campo, que los partidos de izquierda se manifestaban junto a los latifundistas en contra del kirchnerismo. Es el mismo tipo de paradoja. A lo largo de la historia, la izquierda y la derecha antiperonistas han coincidido en muchas operaciones políticas, reivindicaciones concretas y alianzas coyunturales en contra del peronismo. Pero cuando el peronismo ha caído, obviamente no pudieron llevar un proyecto político en conjunto. Está claro además que la izquierda ha fracasado en una teoría que tuvo y aún creo que tiene, que es la idea de que, bueno, cae el peronismo, nosotros ayudamos con la derecha a que caiga el peronismo, pero después instauramos la revolución. De ese caos viene la revolución socialista. Pero esto no funcionó, porque siempre que el peronismo fue derrotado es porque vino la UCR, que es un partido centrista, más bien centrista, o porque directamente hubo golpes de Estado de la derecha que incluso terminaron persiguiendo a la izquierda peronista y antiperonista. Resumiendo, y como vemos, la complejidad de la política argentina se explica por el hecho de que el peronismo, un fenómeno amplio y difuso que abarca de izquierda a derecha, es enfrentado por los antiperonistas, que también son un fenómeno amplio y difuso que va de izquierda a derecha. En el próximo capítulo lo que vamos a hacer es hablar de los peronistas.